Hearty fraternal greetings Saludos fraternales de corazón y mis mejores deseos a todos los hermanos y las hermanas who relate to this que se relacionan con esta enseñanza regardless a pesar time conveniences. de las inconveniencias del tiempo. I am deeply obliged Yo estoy profundamente obligado to a verlos relating to the teachings relacionándose con las escrituras a una hora is not really very que no es realmente as far as you are concerned. muy congenial, en tanto I que am concerned. a ustedes, en tanto que It's a teaching se refiere a mí. Es una enseñanza después de la meditación y, convenient for the y se encuentra que es conveniente para la condición en la que me encuentro. first of all let you all know Primero que todo, déjenme that the cancer cells are decirles untreated. que las células de cáncer ya no existen. Los doctores han declarado que ya no hay cáncer en mí y es cuestión solamente de seguir recuperándome, Rounds of chemotherapy will be para lo required. cual van a ser necesarias otras 2 rondas más de quimioterapia. Empecemos con estas noticias y eso quiere decir que se me permite trabajar aquí por algún tiempo más. Secondly, Segundo, before the solstice, antes del solsticio, I have quickly covered the story cubrí rápidamente la historia Nala and Damayanti separate. para no They permitir meet que again. Nala y Damayanti quedaran separados hasta que se encontraran de nuevo. Pero ahora vamos a entrar en los detalles de la historia, donde hay muchas cosas intrincadas Need to pick y up, prácticas que necesitamos adoptar, come out to us que nos llegan, as the conversations between the characters como la conversación entre los caracteres envueltos o que concernientes a esta historia. very engrossing. Las historias siempre nos entretienen But when the mucho, characters speak, pero cuando los caracteres hablan, the depth of knowledge which la profundidad del Vedavyasa conocimiento wants to present que quería presentar Vedavyasa to the posterity until the end a of the la Kali Yuga. posteridad hasta el fin del Kali Some of Yuga, these statements algunas de estas declaraciones que él hizo se han expresado normally when we are enamored with the story, normalmente cuando estamos involucrados en la historia. teachings and move forward. No vemos estas enseñanzas y seguimos hacia adelante. La historia permanece así, But the intricacies are not realized. pero las cosas intrincadas que contiene, Practices are not de esas no nos damos cuenta y no tomamos en cuenta las prácticas, no las adoptamos. Es por eso que necesitamos estudiarlas con más intención, tratando de encontrar lo que exactamente un gran sabio vidente trató de comunicarnos a nosotros. Es así también con los libros de todos los grandes maestros. Debemos estar atentos a las expresiones que ellos han hecho y meditar sobre ellas y no solamente pasar por encima de ellas. La historia humana es aquella donde tenemos en nosotros las tendencias bestiales, las que hemos visto completamente y experimentado durante los tiempos atlantes. Entramos en los tiempos arios para encontrar la naturaleza humana en nosotros. Ser bestial es ser agresivo y, si es necesario, matar, si es necesario, ocupar la tierra de otros, las propiedades de los otros, las mujeres de los otros, los niños, los hombres. Estas son todas las cualidades bestiales que existen en la naturaleza humana y afortunadamente en la época aria
De acuerdo a los maestros de sabiduría, tendemos a ser más humanos y menos bestiales. No hay duda que hasta ahora tenemos la actividad de la agresión, de las guerras, de ocupar las tierras de otros. Todas estas cosas siguen aquí, pero solo el 50% de la humanidad se ocupa en de esta actividad agresiva. Y después la humanidad generalmente callada es testigo de esto. Sabemos que no hay mucha justicia porque el 50%, que es muy agresivo, es tan poderoso que no queremos encontrarnos con ellos. Y tratemos de reajustar las situaciones de nuestra vida para encontrar la paz. El 85% de la humanidad es pacífica y el 15% continúa siendo agresiva. Este es el estado de la humanidad como tal. Y entre este 85% hay algunos que quieren ir hacia una dimensión superior de ser solamente humanos para ser semi-humanos y semidivinos. Todos los maestros de sabiduría son semi-humanos y semidivinos. El estado de su conciencia y entra hacia un estado donde ven las cosas desde una perspectiva modelo y con amor y compasión continúan ayudando al prójimo a que puedan elevarse a sí mismos. Esta es una actividad gigantesca por sí misma. Nosotros los aspirantes somos atraídos por estos seres modelos, estos seres semidivinos y semi-humanos. Somos atraídos a ese modelo. Es por eso que somos atraídos a estas prácticas y a estas enseñanzas. Esto nos da más orden, más equilibrio, más armonía. Y a pesar de que el mundo es distinto, nosotros encontramos nuestra propia forma y de encontrar un centro de paz en nosotros y tratamos de distribuir esa paz a los amigos y a los que se relacionan con nosotros. Eso es lo que estamos tratando ahora de hacer. Estos son llamados aspirantes entre los seres humanos. Estos aspirantes lentamente se transforman en discípulos y finalmente se unen con la jerarquía y trabajan para el plan. Este es el tema. En este tema, cuando hablamos de Nala o Damayanti, en ellos, incluso al principio de la historia, no tenían cualidades bestiales. Las cualidades bestiales existen cuando la mente está ocupada con los sentidos y busca más y más y más debido al deseo y no debido a que necesite algo. La mente tiene 5 sentidos y se expresa en el mundo externo y puede cubrir sus necesidades, pero el mundo es tan atractivo que tendemos a ir más allá de las cosas que requerimos y caemos en el deseo. Cuando entramos en el deseo, lentamente el hombre tiende a ser una bestia. ¿Por qué? El deseo nunca puede ser saciado. Y el deseo insaciado lo echa hacia afuera y entonces él pierde su conciencia y también pierde la discriminación de lo que es correcto y lo que es equivocado y, y se mantiene juntando dinero, corriendo detrás de las cosas, perdiendo la paz, pero el deseo es más fuerte. Esta no es la historia que contamos aquí, porque Nala y Damayanti habían ganado este juego. Nosotros, los aspirantes, también se nos pide muy al principio que cuando estamos listos para una nueva dimensión, debemos cerrar las cosas, los deseos evitables que
germinan en nuestra mente. Es por eso que la primera cualidad es la autorrestricción. La autorrestricción. En tanto que tengamos apegos en el mundo circundante, el deseo nos tironea hacia afuera. Si tenemos autocontrol, hacemos lo que se requiere que hagamos y no hacemos lo que queremos hacer. Lo que queremos hacer es diferente de lo que se requiere ser hecho. Lo que se requiere que sea hecho es una responsabilidad, es una obligación. Lo que queremos hacer no es una obligación, es algo que está por encima de la obligación para satisfacer nuestra personalidad. Cuando no tenemos autocontrol, no desarrollamos la autoconciencia. Y cuando no desarrollamos la autoconciencia, no hay nadie que nos guíe desde dentro. La primera cosa que se requiere para un aspirante, es ganar el autocontrol. Esto le da una buena habilidad para relacionarse con el mundo externo cuando se requiere y no relacionarse generalmente con el mundo externo. ¿Para qué esto? ¿Para qué? Generalmente es estar adheridos al teléfono móvil y hablar, ver generalmente cosas que no se necesitan, hablar cosas que no se necesitan. Estas son todas regulaciones comunes. Solamente cuando nos salimos de estos deseos y quedamos con las cosas que se requieren hacer, la conciencia desde dentro nos guía. Este es el estado de Nala y Damayanti. Ellos eran guiados por su conciencia y estaban desapegados, muy desapegados del mundo externo. Y no estaban fuera del mundo. Él era un rey, ella era una reina. Tenían niños y tenían un reino a quien regir. Pero a pesar, hacían todo debido al... Solo se movían en lo que requerían, pero se movían dentro de su propio ser y solo salían para cumplir las obligaciones externas y el resto del tiempo la usaban para las prácticas que les eran dadas por su maestro. Este es el estado verdadero de un aspirante. Así que a todos se nos dan prácticas, especialmente las prácticas provenientes del Mahavira Seviví, del maestro Seviví, que di por años, por décadas, que nos llevan a los reinos superiores dentro de nuestro propio ser. Debemos encontrar suficiente tiempo para relacionarnos con esta dimensión, con la dimensión vertical, y no estar siempre en las dimensiones horizontales, que es donde estamos verdaderamente. Ahora necesitamos comprender las dimensiones divinas que se nos presentan a nosotros a través de los 5 elementos, a través de las leyes planetarias que funcionan a través de los cuerpos planetarios, la cooperación que nos dan, cómo cooperan los elementos con nosotros, cuáles son las inteligencias que están funcionando en nosotros, en la cabeza y en el torso superior y en el torso inferior. Y debemos ganar el entendimiento de los devas y cómo funcionan en nosotros y los devas que funcionan alrededor nuestro y cómo nos relacionamos con ellos. Este es un conocimiento. Este es un conocimiento y este conocimiento, a este tenemos acceso lentamente solo porque tenemos una aspiración. Si la aspiración no está allí, no nos movemos. Es la fuerza que nos mueve, esa que debemos conocer, y debemos conocer a nuestro ser, debemos conocer a la fuente de nuestro ser. Esta aspiración domina lentamente. Es por eso que Nala y Damayanti se encontraron.
tenían una buena vida. Después los visitó el karma. No quiero narrar toda la historia, pero voy a hacer una corta recapitulación. Los dos estaban tratando de realizarse como almas, que no es más que una expresión de la superalma, que es llamado Dios en la creación. Los dos tenían el mismo propósito. Por lo tanto, se encontraron y hasta que el ser humano fue visitado por su karma. Damayanti no tenía karma porque ya lo había limpiado y se movió hacia el Devachan, pero no llegó a la realización allí. Esta es una dimensión que les he presentado bien al principio de esta enseñanza. No todos los devas conocen la fuente o al omnisciente, al Dios omnisciente, omnipotente y omnipotente. No todos ellos. Algunos lo conocen, otros funcionan por la dirección que reciben y llevan a cabo las cosas sin conocimiento. De la misma forma que nosotros operamos con tantos sistemas sin saber cómo funcionan, no sabemos cómo funciona nuestra televisión, la mayoría de nosotros no sabemos cómo funciona todas estas transmisiones online, o las operamos, las utilizamos, pero hay algunas inteligencias que han traído todo esto y nosotros lo estamos utilizando, pero no sabemos cómo. Así los devas necesitan retornar para asociarse con los humanos, para darse cuenta de esto, para llegar a la realización. Esta es una dimensión. Solo el hombre tiene la facilidad de alcanzar a Dios. Solo el hombre tiene la facilidad de alcanzar a Dios. Es llamado Nala, el Hijo de Dios, el indestructible. Él tiene la facilidad de conocer todo. Es así como los sabios, los prayapitis de los que hablamos, aquellos son los que, para los que todos son igualmente queridos. Cuando hablamos de los sabios de Sirio, de la Osa Mayor, o sabios así, de este alto orden, para ellos, los seres humanos, los diabólicos y también los divinos, los tres están de acuerdo con ellos y buscan consejo de ellos, y ellos los guían de acuerdo a su estado de evolución. Es por eso que cuando se trata de la síntesis de la sabiduría, no hay división entre malo y bueno. Lo bueno y lo malo son las religiones las que hablan de esto. El pecado y las otras dimensiones hablan las religiones sobre esto. Los sabios no hablan de pecado ni hablan de malo. Ellos dicen que entre los humanos hay algunos pocos que conocen y hay muchos que no conocen. Entonces nosotros que debemos encontrarnos con los que no conocen para que conozcan. Este es un tremendo amor y compasión que proviene de ellos desde lo más elevado, porque todos son niños de Dios y deben ser elevados. Esto es síntesis. Y para esto ellos trabajan. Así que ellos tenían un maestro que les dio la técnica, una técnica con el pranayama, pratyahara y dharana, y también una técnica para relacionarse con el alma en el centro de la frente. Trabajaban con esto, pero el humano atravesó varias encarnaciones y Damayanti fue hasta el Devachan, pero tampoco conocía, así que retornó. En nosotros es el mismo estado. Lo divino y lo humano en nosotros deben unirse. Existe lo divino en nosotros y existe lo humano en nosotros. El punto de encuentro es el diafragma. Debajo del diafragma existe lo diabólico. Sobre el diafragma hasta la garganta está lo humano. Desde la garganta a la cabeza es lo divino. Es así como el Rig Veda en el Purusha Sukta lo dice.
los así, es decir, que la cabeza está llena de luz, llena de luz. Entonces la divinidad debe encontrar asociación con lo humano y el humano se debe relacionar con él. De esto se tratan las prácticas. Así que el tiempo le trajo a Nala el karma y Nala sintió que Damayanti estaría mejor si retornase a sus padres, pero ella no volvió y se asentó en el reino de Subbahu. Hoy hace unos días les mandé sobre esto, el reino de los nombres de los reinos y de los reyes, y también les envié las eslocas, algunas estrofas que les he leído con alguna explicación. Por favor, miren estas. Mi asistente no me las puso aquí para que yo las vea hoy, pero no importa, el tópico es relacionarse con esta historia. Así que en Subbahu, en el reino de Subbahu, se estableció Damayanti. Y en el reino de Rutuparna se estableció Nala. Y los dos practicaban sin descanso a pesar de sus obligaciones diarias. Así que a través del tiempo se le ocurrió al padre de Damayanti que él debía encontrar dónde estaba su hija y qué había sido lo que le había pasado. Y entonces le envió una de sus inteligencias, Parnada, y Parnada era una muy buena persona, muy piadosa, y vivía comiendo frutas y hojas, las hojas y frutas que caían, y agua, y llevaba a cabo sus prácticas. Este fue el que pudo encontrar a Damayanti en el reino de Subbahu. Esto ya lo he explicado antes, estoy recapitulando. Ya la recapitulación toma media hora y después nos va a quedar nada más que media hora para la historia. Él la encontró a ella y retornó y le dijo a los padres de Damayanti, les contó que la había encontrado, los padres estaban felices y querían recuperar a su hija en su reino, pero Damayanti ya no tenía apegos. Tengo solo un propósito, dijo, llegar a la realización del alma, que es Nala. Y esto solo en asociación con Nala llegaré a mi realización. Vuestro trabajo es en que encuentren a Nala. La belleza de Damayanti era que era tan estable y solamente se orientaba a Nala y no se movía de aquí para allí buscándolo, sino que ella quería que Nala llegara hacia ella. Esta era la forma correcta. Esto lo expliqué también la última vez, que es depende de Rama ir a Sita, y de Krishna. En todas las historias es el hombre el que tiene que ir y encontrar a la mujer. Nala tiene que encontrarse con Damayanti, es decir, que la naturaleza humana tiene que asociarse con la naturaleza divina. Entonces solo allí tenemos la solución. Entonces la naturaleza humana tiene sus propias dimensiones humanas. Y Nala dijo, Damayanti envió un mensajero a todos los reinos y dijo, hubo un hombre que dejó a su mujer en una condición muy patética y él está sentado en algún lugar y no le importa a su mujer. Él dijo algo así, esta es la dimensión de lo divino en nosotros. Cuando estamos en crisis, normalmente todos nuestros pensamientos se mueven alrededor de las crisis y no se mueven ascendentemente hacia lo divino. Cuando tenemos un problema, nuestra mente está atorada con el problema y no se asocia con lo divino, que es el que nos da las soluciones.
Esta es una tendencia natural que tenemos, que el problema está más en la cabeza y tendemos a olvidarnos de lo divino. Entonces, ella envió al mensajero que decía que el hombre no estaba haciendo las cosas correctas, que había dejado a su mujer cuando ella estaba dormida y cuando ella vestía solamente medio sari y atravesó muchísimas crisis hasta que encontró el lugar donde estar. Así que cuando Nala escuchó estas noticias, se encontró con el hombre que estaba diciendo esto en la ciudad y le dijo, la relación entre el alma y la mente debe ser vista como la relación entre la mujer y el hombre. Eso fue lo que dijo. La relación entre la mente, entre el alma y la mente debe ser vista como la relación entre la mujer y el hombre. El alma es vista como el hombre y la mujer es vista como la personalidad. O el alma es vista como el hijo y la personalidad es vista como la luna. La luna relacionándose con el sol, eso es lo que hace la luna. Son los rayos de sol los que llegan a la luna. Normalmente, cuando el sol visita la luna, cuando el sol se relaciona con la luna se ilumina. La luna no se mueve, sino que permanece y espera. La fortaleza de la mujer es en su espera. Esto es lo que dijo Nala a todas las mujeres en la humanidad. La fortaleza de la mujer es en la espera y no en hacerse de aliados y no. Ella debe saber con qué buena voluntad se debe mover y no con otras ideas, sino que puramente debido al amor y a la buena voluntad, solamente a través del pensamiento puro y correcto, pensando solo en ella, el hombre se fue. ¿Por qué no ves esta dimensión? ¿Por qué no ves esto? Ya que has conocido o llegado a ver a la mujer que te ha enviado, cuéntale, ve y dile que mire estas dimensiones, que mire también a las dimensiones de lo divino. No mires solamente a sus dimensiones y mira las cosas como son. Ella sabe que estoy atravesando crisis y sabe el amor que le tengo. Todas estas dimensiones, de estas dimensiones habló Nala y dijo, entre lo divino y lo humano vive en la mente y lo divino en las capas, estratos superiores del ser. No debe haber rechazo entre los dos. Esto es un mensaje. Él dijo, nunca debe rechazar la mente humana cuando atraviesa una crisis. Si dejamos lo divino cuando estamos en crisis, estamos haciendo que nuestra situación empeore. Porque lo divino, la divinidad está tratando de ayudarnos y cuando nuestra mente lo negamos, porque nuestra crisis predomina tanto en nuestra mente que cortamos con todas las prácticas cuando estamos en una crisis. Pero la verdad es que cuando estamos en crisis, debemos estar todavía más y más con lo divino. Y no de la otra forma. Esa es la trampa de la mente. Esa es la trampa de la mente. He hecho tanto y la ayuda no viene. ¿Quién sabe? Toda la situación es para ayudarnos solamente. ¿Por qué rechazar a lo divino en quien en realidad confiamos tanto? Así que cuando se trata de la boda entre la naturaleza humana y la divinidad, estoy hablando de esta dimensión, no estoy hablando de la situación física. Nunca
cortemos con nuestras prácticas cuando estamos en dificultades, porque ellos, y señala para arriba, nos proveen de la solución. La mayoría de nosotros sabemos, conocemos a Rabindranath Tagore, un gran sabio de la India, que se encontró con Einstein para conocer la última de las verdades. Ellos tuvieron muy buenas conversaciones. Él escribió el poema muy bello Gitanjali. Los indios no lo leen, pero los alemanes lo han leído. Es más popular fuera de la India que en la India, porque la sabiduría india ya no es relevante en la India porque están detrás de otras cosas. Esta es la razón por la cual la jerarquía está tomando toda esta sabiduría y llevarla al globo y poniéndola en otros lenguajes para hacerla volver a la India. Está bien. Donde quiera que se busque la luz, allí debe darse la luz. No puede estar escondida en algún lado. In Gitanjali, Sri Aurobindo escribió: siempre camina conmigo, maestro. En este poema escribió que lo divino, la divinidad, que él sintió siempre otros huellas, otros pasos caminando con los suyos a la orilla de la playa. Imaginémonos, nosotros caminamos y hay otras huellas al lado nuestro. Él solía ver, siempre caminando al lado de sus pasos, otros 2 pasos caminando con él. Esto quiere decir que lo divino la divinidad estaba siempre con él. Pero ¿cómo es que cuando estoy en crisis solo veo 2 huellas? ¿Dónde están las otras 2? ¿Dónde están las otras 2? ¿Has desaparecido? ¿Desapareces durante mis crisis? Le preguntó a Dios y la respuesta le vino: cuando estás en crisis, es verdad, solo aparecen 2 huellas y esos dos huellas son las mías y tú estás siendo sostenido por mí. Tú estás en mi regazo cuando estás en crisis. Así que tus pies no tienen necesidad de caminar porque yo camino por ti. Tomo cuidado de ti. Es por eso que solo ves 2 pies. Es así como él escuchó esta voz. Esta es la belleza de un hombre que ha adquirido la dimensión de la divinidad. Generalmente hay 2, pero cuando existe una crisis hay 2 en 1. En él está el discípulo o el devoto es tomado y él, y señala hacia arriba, camina por ellos. Qué belleza, la verdad, la confianza, la fe. Las personas siempre le cuestionan a Dios cuando están en pequeñas crisis. ¿No es así? Cuando esta dimensión se trata de la aspiración, en todo momento debemos estar conectados en términos de placer, en tiempos de placer o en tiempos de crisis. Estemos conectados, ese es nuestro trabajo para una persona que está bastante desapegado del mundo externo y solo cumple con sus obligaciones. Y si esa persona aspira a llegar a su realización, esa debe ser su prioridad. De eso se trata el yoga. Los aforismos del yoga son para aquellos que quieren unirse con la divinidad y con el alma en ellos mismos y darse cuenta del tema de toda la creación. Pequeñas crisis van a venir debido a nuestras condiciones kármicas. Cuando estamos en el karma, nos tenemos que relacionar más con el otro lado. Esta es la belleza. Entonces, uno le pedía hacia el otro: yo no tengo
no tengo reclamos acerca de mi naturaleza divina. ¿Por qué se queja ella? Él nunca reveló dónde estaba Nala. Entonces, dime con qué intención este hombre la dejó, porque normalmente los seres humanos, nosotros tenemos puntos de vista, tremendos puntos de vista, y sufrimos de nuestros puntos de vista. Y en tanto que tengamos puntos de vista, no tendremos visión. El punto de vista es un entendimiento muy estrecho y cuando todos los puntos de vista se sintetizan, tenemos la visión. El maestro de Al-Kul define lo que es visión y lo que es el punto de vista. La visión son los puntos de vista completos, donde se incluyen todos los puntos de vista, y entonces tendremos la visión. Las personas ven solamente sobre su punto de vista estrecho y juzgan y deciden y después hablan. Un hombre que puede escuchar bien, que puede sintetizar todos los puntos de vista y adquirir una mejor comprensión, y a través de esta visión, cuando se expresa, ofrece una mejor solución. Entonces, el quejarse, el expresar los distintos puntos de vista, todos vienen del orgullo y el prejuicio. Cuando el hombre es orgulloso, se la pasa juzgando a los otros. Siempre estamos juzgando. Ah, los americanos son así, los alemanes son así, los españoles son así, los argentinos son así, los indios son así, los chinos son así. De aquel nivel, incluso al nivel personal, hay tantos y tantos juicios que surgen del entendimiento incompleto. ¿Por qué debemos juzgar? Comprendamos y estemos con esto. Nosotros podemos cambiar. Los puntos de vista y los juicios nos mantienen más y más en la personalidad. Solamente en los miembros del grupo tenemos tantos y tantos puntos de vista sobre los otros, pero la visión es cuando todos los puntos de vista se unen y encuentran un punto en común. Es por eso que la conciencia de grupo es sugerida como medio de incluir a todos los puntos de vista y no empujar nuestro punto de vista, porque eso es agresión. Nosotros podemos presentar nuestro punto de vista, pero no empujemos, porque si empujamos somos agresivos. Es por eso que el maestro dice, nosotros informamos, no influenciamos. Nosotros informamos y no influenciamos, porque la influencia es agresión. Y nosotros expresamos, pero no impresionamos. Hay tantas frases profundas y grandiosas. Nosotros podemos expresar, pero no impresionemos a otros. ¿Por qué esto? Esta presión es porque queremos que nuestro punto de vista sea aceptado por los otros, pero esto es agresión. Nosotros vivimos y dejamos a otros vivir. Es todo. No vamos a encontrar estas frases en ninguna de todos estos trabajos mundanos o misioneros. Esto viene solamente de la sabiduría pura. Por lo tanto, él le dio algo de sabiduría aparnada al mensajero como Bajuca. Como Bajuca le dijo, y entonces él llevó esta información a Damayanti y Damayanti supo que ella no se estaba quejando, no lo estaba haciendo. A ella le gustaría encontrar dónde estaba Nala y solo ver que él llegara hacia ella era todo lo que ella quería. Ella no fue a la casa de sus padres tampoco. Y ella dijo, mi trabajo es encontrarme con mi marido. Y su marido estaba en la frente. La esposa ya no era la que estaba al lado de él. Por favor, recuerden, para todos nosotros,
La esposa está aquí, se toca el centro de la frente. Esa es el alma y el torso es la personalidad. Y el alma y la personalidad deben encontrarse, estar en unión. Y entonces tenemos el yoga completo. Nuestra personalidad emergiendo de nuestra naturaleza bestial y humana, y nuestra alma, que es lo que somos, es en la naturaleza divina, asociándonos con el alma. Por medio de esto, el humano va a tener su personalidad infundida de alma, con la que puede trabajar. Otras personalidades no pueden hacer el trabajo, ni pueden hacer tanto trabajo. Y el alma, sin la personalidad, no puede hacer nada. Necesita la personalidad como vehículo. Es por eso que esta unión entre el alma y la personalidad es la situación más deseada de todas, para que el reino de Dios pueda manifestarse sobre la tierra y para el hombre, para que pueda alcanzar el estado de la libertad absoluta. Las dos palabras que son más mal utilizadas, la libertad y la independencia. Así que cuando llegó a Damayanti, Damayanti planeó un evento de volver a casarse. Si digo que me voy a volver a casar, no vendrá Nala, él va a venir, porque ella sabía que él estaba buscando el sendero de la realización, y para este sendero de la realización, para que sucediera, esto iba a ser solamente por asociación con la divinidad, con la naturaleza divina en él. Era él el que, debido a su propia comprensión, dejó lo divino y se introdujo en el esfuerzo humano. A través del esfuerzo humano y a través de algo, esfuerzo divino y la bendición proveniente de Karkotaka, la serpiente, fue al reino de Gutuparta, donde practicaba las dos dimensiones para la autorrealización. Entonces, él estaba sentado tranquilo, haciendo la práctica y pensando en Damayanti. Ella estaba en otro reino pensando en Damayanti, en Nala. La cuestión era que se pudieran reunir. Era solo cuestión de tiempo para que se conectaran. Y cuando para que el tiempo conecte, uno tiene que tener la habilidad de esperar. Hasta que esto suceda, uno tiene que tener la habilidad de esperar. Y esto es lo que representan Saturno, Plutón y algunos de estos planetas. Ellos enseñan cómo esperar, esperar hasta que surjan los eventos. Y entonces ellos emergieron a través de Parnada y Bajuca, y después a Damayanti. Y ella dijo, hagamos una invitación de casamiento, digamos que yo voy a casarme nuevamente con alguno de los príncipes existentes que tenemos en los reinos, y yo voy a seleccionar con quién casarme. Pero ella hizo solo una invitación, envió una invitación y se la envió solo al reino de Rutuparna, porque él sabía que Nala estaba solo allí. Ella quería solamente asegurarse de si él era Nala o no. Es así donde la historia, voy a darles algunos otros detalles. El tiempo que dio fue realmente muy corto para que Rutuparna, que estaba en Ayodhya, por eso les envié los nombres para que estuvieran familiarizados, de Ayodhya tenía que ir a Subbahupuram. Para poder ir allí le tomaba mucho tiempo. Ya expliqué, eran 500 millas o 560 kilómetros. Así que él tenía que ir, le pidió a Bajuca, porque era un auriga experto, cuyos caballos se movían como los rayos del sol. Eso lo adquirió por trabajar con el pranayama, el pratyahara y el dharana. Y sabía, su corazón estaba en conexión
con el corazón de los caballos, los 5 sentidos de los caballos, y ellos se movían de acuerdo a la velocidad de su mente. Los caballos se movían con la velocidad de su mente. Esa era su habilidad. Por lo tanto, Rituparna, el rey, lo llamó a Bajuka y le dijo, ¿piensas que podemos llegar al lugar en tiempo para llegar a esto? Porque hemos recibido la invitación. Y Bajuka se sorprendió, sabiendo lo que estaba haciendo Damayanti, y quiso, y dijo entonces, si no voy, esta mujer va a tomar a otro aspirante. La divinidad tiene la elección y puede irse con otro aspirante y seguir adelante. Esta mujer, Damayanti en sí significa que ella manejaba, tenía la maestría de la mente. Ya les di las definiciones al principio. Entonces ella sabía cómo hacer que Nala llegara a ella. Ella lo sabía porque ella llegaba a la realización solamente allí y él también llegaría a la realización solo a través de esto. Entonces él dijo, esta mujer él no comprendió lo que hacía la mujer, entonces no tuvo la verdadera comprensión. Rituparna entonces dijo, si me puedes llevar allí, entonces partamos. Rituparna estaba asociado con Vashineya, que ya lo he explicado antes. Rituparna tenía 2 asistentes con Bajuka. Estos 2 nombres son importantes, les he dado estos nombres. Uno es Varshineya y el otro es Shivara. Sé que es difícil para ustedes, pero de alguna forma asimílenlos. Incluso para los indios estos nombres son difíciles porque no los conocen. No conocen el significado que está detrás de esto. Varshineya es aquel que lo ayuda con la práctica a relacionarse con el centro de la cabeza. Shivala es el que lo ayuda a Nala a establecer orden en los 5 elementos del cuerpo para permitir el ascenso armonioso del prana para encontrarse con ella. Shivala tiene todo que ver con el funcionamiento pránico, que depende, que hace que los 5 elementos en nosotros estén en orden, especialmente el cuarto. El quinto ya está en orden. El cielo o el akasha ya está en orden. Es el aire, el fuego, el agua y la materia que deben ser reordenados, puestos en ritmo, en el ritmo correcto, en la digestibilidad correcta. Y todo esto está relacionado con Shivala. Al menos que el sistema digestivo funcione bien, nuestro pranayama no funciona bien. Al menos que el pranayama funcione bien, con los 4 elementos en nosotros no nos ordenamos. Esto es una ciencia en sí misma. Shivala lo ayudaba porque Rituparna se lo dijo. Varshineya lo ayudó a relacionarse con el centro de la cabeza. Estos 2 asistentes estaban siempre con Bajuka. Y Varshineya sabía el problema de Bajuka. Y porque quería asociarse con Damayanti, estaba sufriendo. Y ahora sucedió esto, en donde podían encontrarse. Así que Varshineya se encontró con Rituparna, y Rituparna era el rey, Varshineya era el asistente. Este Varshineya estaba antes con Nala. Antes estaba con Nala, y cuando Damayanti encontró algo, que algo no funcionaba bien con Nala, lo primero que hizo Damayanti fue que envió a Varshineya a Rituparna, porque dijo, Nala está entrando en un periodo donde ya no le interesan las cosas valiosas.
ella envió a sus hijos, a sus padres, y a Barshineya, tu Gutuparna, y permanece allí, le dijo. Entonces Barshineya y Gutuparna, con la ayuda de Bajuka, viajaron hacia el reino donde estaba Damayanti. Subaju era el nombre del rey y el nombre del reino era la ciudad de Subaju. Y Subaju quiere decir hombros fuertes, es decir, muy protector. Él era el que protegía a Damayanti. Por lo tanto, el nombre de esta ciudad era la ciudad de Subaju, donde estaba Damayanti. Y entonces Bajuka dijo, no es dificultoso llegar a tiempo al reino de Ayodhya. Yo te puedo conducir allí. It is within the kingdom of Vidarbha. Then Subahu, Cuando Bajuka, cuando manejaba el carruaje, cuando lo conducía, fue un asombro, incluso para su maestro Gutuparna, porque manejaba tan rápido, iba a la velocidad de la mente. Así que el maestro dijo, ¿por qué no intercambiamos nuestro conocimiento? Dame esta especialidad de Asya Vidya, es decir, la técnica del pranayama, y yo te daré la realización de relacionarte con el centro de la cabeza. Podemos hacer este intercambio. El maestro dijo, esta es una situación única en la que estamos, donde podemos intercambiar sabiduría, la de nuestras prácticas, porque somos maestro y estudiante. Porque el estudiante había superado en algunas dimensiones al maestro, mientras que el maestro estaba en buen estado en relación con otra dimensión, y entonces quiso intercambiar esta realización con la de su estudiante. Esto es un gran estado del estudiante. Es a través de pranayama que llegamos al centro del entrecejo y después tenemos que hacer un esfuerzo para llegar al centro del medio de la frente. Esta ciencia es llamada Akshavidya, es decir, del centro a la circunferencia, el rayo permea. De la alma, la personalidad, el rayo permea. Es allí donde Nala quedaba completo. Esto era lo que el maestro quería otorgarle a su estudiante. Entonces lo propuso y Nala dijo, sí, podemos hacer esto. Porque él estaba buscando esto. Y entonces Gutuparna le mostró la dimensión de Akshavidya. Por favor, recuerden, Ashvavidya es relacionado con el prana, Akshavidya está relacionando con el rayo del sol que nos alcanza construyendo el puente con el rayo, por lo que alcanzamos al alma. Entonces el maestro le mostró cómo sería cuando llegara al Akshavidya, le dio una visión de esto. Antes de esto, cuando Bajuka estaba manejando, yo les hablé de la velocidad y que la vestimenta superior del rey se había volado y Bajuka dijo, no la podemos alcanzar, está a cientos de kilómetros detrás nuestro, si volvemos no vamos a llegar a tiempo. No hay forma de volver hacia atrás
porque tenemos que movernos hacia adelante y si no perderemos la oportunidad. Entonces el rey estuvo de acuerdo y ahora intercambiaron algo. Y cuando vio cómo iba a ser, el rey dijo, para con el carruaje por un momento y le mostró un árbol gigantesco. Y este árbol tenía tantas y tantas ramas y tantas subramas y tantos gajitos y tantas hojas. Si tienes tiempo, puedes contarlo. Si el tiempo te lo permite, cuéntalo. Quiere decir que con su conciencia podía tener la comprensión en una fracción de segundo. Esto lo puede hacer el alma. Inhala, porque estaba interesado en él, paró el carruaje, contó, y fue una cosa asombrosa. Miremos esta dimensión. Así que él estaba tan unido a un solo punto. En cambio, nosotros estamos a 360 grados, pero un sabio ve todo al mismo tiempo. Ver alrededor todo en un solo segundo, simultáneamente, y captar todo en ese segundo. Esta es la diferencia entre Narayana y Nala, o entre Krishna y Arjuna, entre un maestro realizado y un estudiante. La dimensión del maestro es muchísimo más grande, tiene tantas y tantas dimensiones en sí. Y nosotros somos tan unilaterales en nuestros movimientos que cuando todo está abierto, no hay una ventana a través de ver, está todo abierto. Vemos de la derecha a la izquierda, adelante, atrás, arriba y abajo. Nosotros ni siquiera nos vemos a nosotros mismos porque estamos inmersos en todo. Esto él lo experimentó por un segundo. Entonces, Bajuka o Nala se estremeció. Y entonces, estos son los dos mencionados constantemente en la historia. ¿Para quién? No para Nala, sino para nosotros. Vedavyasa tuvo la intención de que si nosotros somos realmente buenos aspirantes, pensemos en el pranayama y pensemos en la contemplación, permaneciendo en el centro del entrecejo, mirando al ángel solar en el centro de la frente, que es el tercer ojo. Estas son las dos últimas prácticas y las más importantes con las que debemos estar. Todo el conocimiento nos visita en el camino. Y el último conocimiento de todos nos llega cuando construimos el puente entre el alma y la personalidad. Así que no tenemos que ir de aquí a allí consultando tantas escrituras y tantas enseñanzas, porque todo se abre desde dentro nuestro. Todo se abre desde dentro, desde el corazón hacia el ajna. Todo el conocimiento que necesitamos para nuestro progreso, para nuestro trabajo, nos llega. Todo el conocimiento nos llega cuando somos una personalidad que llegó a la realización como el alma. Así en esta historia, tenemos estas dos ramas de la sabiduría en las que se mencionan repetidamente. Cuando practicamos el Akshara Vidya, lo que sucede es que nos encontramos con el yo soy en nosotros. Nos encontramos con el yo soy en nosotros, que está eternamente conectado con aquello. Esa es la belleza. El Atman que decimos, o el alma, está eternamente conectado con el absoluto, porque es un descendiente de aquello. El alma es un descendiente de la fuente. Desciende. Y cuando decimos ese mantra, Om Aim Hrim Klim Saraswati Bhagavate Namaha, desciende desde el Sahasrara hasta nuestro Agnya. Mantengámonos con ellos de la misma forma como si nos estuviéramos relacionando con los rayos del sol. Esta es una práctica.
Para llegar allí, tenemos que esforzarnos con nuestra respiración. La respiración es la inhalación y la exhalación, y cuando encuentran su ecuanimidad o su equilibrio, nos llevan a la pulsación. La pulsación tiene la tendencia de elevarnos, de elevarse en nosotros. Es la pulsación de Udana que nos lleva hasta nuestro centro del entrecejo. Y después de esto, tratemos de relacionarnos con el centro de la cabeza, y en esta relación es la pulsación de Viana que trabaja. Y estando allí, estaremos en el centro de la luz del sol y nos aproximamos a él. Y para nosotros estará solo el sol y su luz y nada más. Esta relación es muy hermosa, y a cada uno de nosotros se nos da el regalo de la luz del sol todos los días. Puede que no veamos la bola del sol, pero con que veamos la luz naranja es suficiente. Relacionémonos con esta bola en nuestras prácticas y asegurémonos de hacer nuestro pranayama. Así que el maestro y el estudiante intercambiaron sus especialidades, y entonces el maestro le explicó: es allí donde la experiencia, has ganado la total experiencia porque estás relacionado con aquellos. La personalidad es aquello que construimos de ser bestiales, porque éramos animales en un tiempo, nos transformamos en humanos y después tratamos de ser divinos. Este es todo el esfuerzo de la personalidad. El descenso es aquello que se transforma en yo soy. Aquello yo soy, aquello yo soy. Aquello yo soy es una dimensión en nosotros. El ascenso es otra dimensión en nosotros. Trabajemos con ambos. En vez de trabajar con los dos lados de la montaña, pasemos por el túnel para llegar más rápido. Es por eso que hacemos esfuerzos y la divinidad desciende. Y esto fructifica no porque nos hayamos esforzado nosotros. Esta es otra dimensión. El esfuerzo debe estar allí, pero el esfuerzo no es completo. Hay un punto hasta el que podemos esforzarnos. Después de esto debemos aprender a esperar para poder recibir. Esta es una gran dimensión, el poder esperar para recibir después de haber hecho todo lo que pudimos. Podemos ir al aeropuerto, tomar el taxi, hacer el check-in y todas esas formalidades que hacemos siempre, pero ¿hasta qué punto? Hasta que llegamos a la puerta del boarding. ¿Y qué tenemos que hacer? Esperar allí. El conocimiento de esperar es un conocimiento especial. No todos lo tienen porque están habituados a hacer, hacer y hacer y hacer. Tanto y tanto hacer, encarnación tras encarnación. Salirnos de este hábito no es nada fácil. Hacer y esperar. No hacer y esperar no es bueno. Si no hacemos y esperamos, no sucede nada. Hagamos lo que tenemos que hacer y esperemos. Él desciende. Y desciende de acuerdo a sus propios términos y condiciones, y no de acuerdo a nuestros términos y condiciones. Es por eso que se lo llama gracia. Nos da la gracia. El loto o cualquier flor en este aspecto solo puede esperar que le lleguen los rayos del sol. ¿No es así? No puede ir hacia el sol. El loto, sea un loto blanco, un loto azul o cualquier loto, no puede ir hacia el sol. Solo tiene que esperar a que los rayos del sol le lleguen. Así que esperar es un conocimiento especial que debemos adquirir. La maduración sucede de acuerdo a una dimensión del tiempo que está en las manos del Señor. Esto es lo que es Gutuparna. Gutuparna representa
las dimensiones de las 6 estaciones del tiempo. 6 estaciones de tiempo. Rutu quiere decir estación. Así que él conoce en detalle cuándo las cosas suceden. Así que le dio el primer toque y después dependía de Nala. Ahora las puertas estaban abiertas y esto iba a funcionar. Entonces la dimensión del tiempo nos hace esperar. No podemos llegar nosotros, sino que aquello nos alcanza. Es por eso que alcanzar el Brahman no es solo por nuestro esfuerzo. Alcanzar a Brahman tiene otra dimensión, que es la que Brahman decida a encontrarse con nosotros. Pero para que él hace esto, lo hace cuando nosotros llegamos al pico de nuestro propio esfuerzo. Esto no es para gente haragana, sino que es para personas que hacen el trabajo. Pero habiendo trabajado por tantos y tantas décadas e incluso encarnaciones, de acuerdo al maestro Dalkul, ser capaz de esperar es algo que todavía debemos aprender, porque el sentimiento que tenemos es siempre de hacer algo, hacer y hacer. Es en este estado donde debemos ver que somos un ser humano y no un hacedor humano. Nosotros hacemos y creemos en hacer y en hacer. Pero hay un punto donde debemos parar de hacer las cosas y las cosas entonces nos llegan. Cuando las cosas comienzan a llegar a nosotros, entonces nos relajamos. Pero para que la cosa más superior llegue a nosotros, tenemos que tener una paciencia absoluta, absoluta. Esperar. Es por eso que esperar es una sabiduría especial. Así que esto llegó y entonces siguieron adelante y el maestro le dijo, ahora que has adquirido esto, no te va a ser dificultoso poder cumplir con el resto del viaje, porque él cumplió con un granito, hito, por el cual construyó el puente. Se estaba construyendo el puente. El tiempo había llegado para que se construyera el puente y entonces el maestro lo confirmó. Entonces él trabajó todavía más con esta construcción a partir de ahora. Y entonces el maestro le explicó cómo le sucedió todo lo que le sucedió a él solo para poder terminar con su karma. Solo para terminar con su karma, él se sintió atraído a las apuestas y había perdido todo. Y después fue mordido por una serpiente que indirectamente lo ayudó, pero aparentemente fue un dolor adicional. Él ya estaba en dolor, en el dolor de haber perdido todo, haber perdido a su mujer, y ayudó a una serpiente que se estaba quemando en el fuego y esa serpiente lo picó. Es todavía adicionar más dolor al que tenía. Entonces el maestro le explicó cómo la serpiente lo había ayudado. Para poder salirse de su karma, el tiempo, la dimensión del tiempo y después la dimensión del karma, en la forma de una serpiente, lo había picado y le habían introducido veneno. Y su forma se había deformado. Y él no podía ser ya reconocido como Nala, sino que se transformó en un enano, en negro, y nadie podía reconocerlo como Nala. Es por eso que Damayanti quería probar de que verdaderamente era Nala en esa forma, porque nadie podía reconocerlo. Es por eso que ella planeó lo que planeó. Y esta introducción de veneno adicional por medio de Karkotaka, lo que ya he explicado, como las últimas constelaciones de Cáncer, hasta el final de Escorpio,
ahí hay una serpiente que es un dragón, lo ayudó porque él ya estaba, el karma ya le estaba causando problemas, y cuando el veneno de esta serpiente entró, hizo que el karma se inquietara, el karma que él tenía dentro se inquietara. Así que este veneno adicional comenzó a trabajar para neutralizar el otro veneno que él tenía, que era su karma. Tenemos historias donde cuando alguien está sufriendo de una fiebre muy venenosa, en el Ayurveda se le da una gota de veneno de cobra en la punta de la lengua, de forma tal que ese veneno limpie el veneno que está dentro del cuerpo. Esta terapia fue llevada a cabo con Nala, porque Nala estaba buscando la realización como alma. La ayuda le ha llegado, le había llegado. Ella hizo un gran trabajo y a su debido tiempo lo verás. Lo que le sucedió después, cuando él llegó a destino, fue que mientras hacía estas prácticas, una forma negra surgió de él. Una forma muy negra, representando el karma, salió de él y dijo: no puede tolerar el efecto de Karkótaka en ti, y por eso salí. Eres bendecido. Es por eso que a través de una crisis o una calamidad, la respuesta a esto es otra calamidad y otra calamidad. Una doble calamidad limpia las cosas más rápidamente. Esto no lo podemos ver desde nuestra comprensión humana. ¿Somos ayudados o somos dañados? ¿Somos ayudados o somos dañados? Si tenemos paciencia y si esperamos, se nos dará esta comprensión. Entonces el maestro dijo: has hecho un gran trabajo, la serpiente hizo un gran trabajo contigo, y a partir de ahora las cosas se solucionarán. Y entonces fue al reino de Rutuparna. Incluso cuando llegaba el carruaje a la ciudad, la mujer ya podía sentirlo. El sonido del carruaje, dijo, no podía ser otro carruaje. Este puede ser solo un carruaje manejado por Nala. Solo el carruaje de Nala puede crear un sonido tan armonioso mientras conduce el carruaje a una velocidad tan alta, número uno. Número dos, ella vio el aire pasaba de forma gozosa y no de forma molesta o con repercusiones. No había molestias en el aire, sino que era una brisa placentera que atravesaba mientras llegaba el carruaje a la ciudad. Los árboles estaban gozosos de ver un hombre. Cuando un hombre está llegando a la realización, la naturaleza está alegre, se regocija. Ella siempre es protectora hacia un maestro y también hacia un maestro que es aceptado un discípulo que es aceptado por el maestro. Entonces el viento era favorable, el sonido era favorable, los árboles vibraban y las flores florecían y las hojas caían. Y había una lluvia muy, muy suave, muy placentera. Una garúa. Entonces esta fue una confirmación para Damayanti. A pesar de que la invitación se la había mandado a Rutuparna, el rey, ella se dio cuenta que Rutuparna no podía llegar a Ayodhya en el tiempo correcto sin Nala. Esta es una gran comprensión. Esta era su confianza y esta era la comprensión divina que ella tenía. De la forma en que llegó el carruaje, ella nuevamente
Esto fue una afirmación para ella que él había llegado, que Nala en la forma de Bajuka había llegado. Ella también se dio cuenta de que Varshineya y Gutuparna habían llegado. Ahora, esto era una prueba para sus padres de que aquel que estaba en forma deformada era solamente Nala y no era Bajuka, porque ellos también debían convencerse de que era Nala. Por esta razón, ella planeó todavía algo más, cosa que voy a contar en la próxima clase. En 2 o 3 clases vamos a ser capaces de continuar, de terminar. No quiero hablar de algunas expresiones que dijeron Damayanti y Nala ahora. Es por eso que estoy hablándolo despacio, para que puedan asimilar y retener la historia, para que vean la bellísima dimensión de la naturaleza humana en ustedes, asociados con la naturaleza divina, para llegar a la realización del alma. Gracias a todos y cada uno de ustedes. Namaskaram.